bendito y poderoso Padre Celestial, una vez más delante de ti, Señor, delante del trono de tu gracia para, perdón, darte las gracias por este nuevo día. Perdón. Gracias, Señor, porque sabemos que somos pecadores, Señor, que a veces hacemos cosas que a ti no te agradan, Señor, pero también sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos y que estamos luchando cada día por ser conforme el varón perfecto, nuestro amado Jesús. Te bendecimos, Señor, muchas gracias por habernos cuidado en esta semana que ha pasado. Gracias porque hemos estado intercediendo por algunas personas que están padeciendo de salud, Señor, y estás dando tu respuesta. Muchísimas gracias. Bendecimos a Pepe, a Rosy, Señor, y esperemos que ya ellos se puedan reintegrar de nuevo al grupo, Señor. Gracias por la salud del pastor. Muchas gracias, Señor, te bendecimos por sobre todas las cosas, te pedimos por Cinia, Señor, por José, por Mateo, que estuvieron pasando por un periodo de radioterapias, Señor, pero para ti no hay imposibles, que sus corazones se rindan a ti, sabiendo que tú eres el que tienes el control y que les da la fortaleza para enfrentar todo este tipo de pruebas, a todo tipo, Señor, así como también a Steffi, Señor, lo tenemos en tus manos. Gracias, Señor, porque aun cuando escuchamos tantas cosas en la tele, en diferentes medios de comunicación, vemos que el mundo está bastante complicado, pero tu palabra lo dice. Entonces, sabemos que alarmarnos no tenemos por qué, porque tú estás con nosotros. Yo pienso que sí deberíamos de alarmarnos si no hacemos conforme tu voluntad, conforme lo que tú tienes escrito en tu palabra, y ahí sí habría que preocuparnos si no estamos luchando hasta lo último por ir en ese camino de santidad que no es tan fácil, pero que sabemos por fe que lo vamos a lograr, porque tu mano siempre está ahí, Señor, para dárnosla y para poder salir adelante en todo, Señor. Somos como esos cervatillos que dice la palabra, que buscan de esa agua para poder seguir viviendo, Señor, y tu palabra y la enseñanza es agua viva para nosotros, para nuestros huesos, Señor, que a veces nos sentimos que estamos decaídos, Señor, pero venimos a la palabra y eso nos hace que sigamos adelante y nos fortalezca espiritualmente, Señor, porque la comida del mundo es fortaleza para nuestro cuerpo físico, pero esta comida hermosa que es tu preciosa palabra y que nos da la oportunidad de estudiarla, de reflexionar y de darla a conocer, Señor, pues es alimento para muchos, Señor. Gracias porque ya vamos a empezar a subir a YouTube, Señor, para poder remandar todos estos estudios bíblicos a tanta gente que lo necesita, Señor. Muchas gracias. Te bendecimos porque eres un Dios de bondad, un Dios de provisión, un Dios de amor, un Dios de perdón. Gracias por lo que nos has dado, Señor. Muchas gracias por esos regalos. No nos cansamos de agradecer por todo eso, Señor. Yo bendigo la vida de cada una de las personas que están ahora conectadas, Señor, de sus familias, Señor, de nuestros hijos, los ponemos en tus manos, Señor, porque ellos sí están siendo muy atacados profesionalmente y en todas las áreas de sus vidas, pero sabemos que tú tienes el control y que vamos a seguir adelante teniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, abre nuestros oídos espirituales ahora que Rosalba continúa con este hermoso capítulo 15 de Primera de Corintios. Señor, yo bendigo su vida, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Buenos días a todas. Vamos a empezar. Ella es psicóloga. Ok, muy bien. Ok, bueno, pues vamos a continuar, hermanas, en lo que es Primera de Corintios 15, que estamos revisándolo, un capítulo muy extenso, 58 versículos, en donde Pablo nos muestra a través de esta experiencia o estas dudas, digamos, que los corintios tenían sobre su propia resurrección. Nos está mostrando todo este proceso maravilloso
que es parte del plan de salvación, ¿no? Finalmente es donde decíamos en la resurrección de Jesucristo, es donde se finca toda la parte de la esperanza, ¿no? La esperanza que tenemos de que vamos a estar con Él, vamos a regresar al seno de Dios y es una de las partes, yo dijera, la que es la más extensa en cuestión de explicación sobre esa la resurrección, sobre esta parte del plan de salvación. Entonces, ¿qué es lo que llevamos hasta ahorita? Bueno, hasta ahorita vimos del versículo 1 al 11, donde Pablo empieza reforzando la doctrina de la resurrección de Jesús. Y entonces vimos aquí toda la parte de los testimonios, lo recordarán, el testimonio de la propia iglesia que se había formado, y había una red de iglesias que ellos habían formado. También otra parte del testimonio, la propia transformación, ¿no? La propia presencia de Jesús en la vida de ellos, que tuvieron que haber sentido de una forma o la otra, como lo hemos sentido nosotros. Otro testimonio importante eran los testimonios de la Escritura, y revisamos aquí muchas partes de la Escritura donde decía que Jesucristo iba a resucitar, era algo que estaba profetizado. También vimos el testimonio de los testigos oculares, ¿no? Y entonces pudimos dar una vista a todas las resurrecciones, las presencias de Jesús después de que resucitó, ¿verdad? Las estuvimos revisando. También el testimonio del mensaje de un testigo especial, que es el de Pablo, ¿no? Donde él ahí comparte todo lo que es su experiencia. Y luego el testimonio del mensaje común. Entonces, con esto es que Pablo les está diciendo, Jesucristo resucitó, Él es un ser vivo, está aquí con nosotros a través de su Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo de Dios, y bueno, así es como comienza Pablo, Primera de Corintios. Luego pasamos a los versículos 12 al 19, donde Pablo les muestra cuáles serían las implicaciones de negar la resurrección de Jesús, ¿no? Y la resurrección también de los muertos, en fin, esta parte tan importante. Y entonces, él aquí habla básicamente de bueno, entonces eso quiere decir que vana es nuestra fe. ¿Por qué hemos estado nosotros, todos nosotros los apóstoles y todos los discípulos de Jesús hablando de esto? ¿Será tal vez que somos gente que miente y estamos diciendo cosas que no son? Además hay una implicación también personal. Eso quiere decir que ustedes todavía están en pecado porque no ha sido perdonado. O sea, es falso todo lo que hemos dicho, ¿no? O será también, se han puesto a pensar que la gente que ha muerto, entonces está muerta y ya no va a resucitar, o sea, ya están muertos. Entonces les muestra una serie de implicaciones para que entiendan que no solamente era decir, no, pues no sé si resucitaremos o no, sino si alguien piensa eso, les dice, vean todo lo que hay detrás, o sea, es parte de esto, ¿no? Después pasamos a los versículos 20 al 23, donde Pablo les muestra cuál es la garantía de que la resurrección de Jesús es la resurrección de los creyentes en Jesús, ¿no? Y entonces él enfatiza este enlace tan importante. Si Jesucristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y entonces aquí vimos toda esta parte de las primicias, ¿no? La parte donde él se señala en las Escrituras que él es el primogénito de todos los que vendrán. Y seguramente Pablo ya les había hablado de esto y había tocado parte de lo que son las Escrituras. Así que hasta ese momento vamos, y ahorita vamos a entrar a los versículos del 24 al 28, donde Pablo explica cuál es el proceso paso a paso de cómo Dios y Jesús intervendrán en un futuro, porque esto está por pasará en algún tiempo más adelante, intervendrán en este proceso para vencer la muerte. ¿Cómo es que se va a dar esto? Así que vamos a empezar a revisar estos 4 versículos y vamos a ver qué encontramos. Bueno, primero que nada aquí los tenemos y dice así. Dice, luego el fin. Cuando dice luego el fin, estamos en el 24, ¿verdad? Déjenme ver tantito. Ok, vamos a ver el 23, nada más lo voy a decir para poder hacer este enlace, porque luego el fin tiene un enlace interesante. Dice, el 23.
pero cada uno en su debido orden, dice, que todos van a resucitar, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, de lo que comentábamos, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, todo va a llevar un orden. Primero, Cristo, después las primicias de Cristo, hablando de la parte de la resurrección, y luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y al Padre. Entonces, pareciera que aquí hay una liga de 3 pasos. Acuérdense que estos versículos son paso a paso lo que va a suceder, ¿no? Entonces, el primer paso es primero Cristo, que ya resucitó, luego las primicias, que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Vamos a ser resucitados y vamos a estar aquí. Y luego el fin. Entonces, el tercer paso sería el fin. Y vamos a ver cuál es lo que nos dice que es el fin. Pablo dice, el fin será cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ok, entonces, el fin de todas las cosas, cuando nosotros llegamos a leer en la Biblia, el fin de los tiempos, el fin de todas las cosas, no necesariamente es cuando regrese Jesús y ya, porque recordamos que todavía van a pasar 1000 años, ¿verdad? Todavía Satanás va a estar sometiéndose y luego va a resurgir un periodo de tiempo corto, según lo que nos dice la palabra, y luego ya viene todo. Bueno, el fin, cuando él está hablando aquí del fin, es ese fin, ya cuando hayan pasado esos 1000 años, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Muy bien. Dice, cuando haya suprimido ya todo dominio, toda autoridad y potencia. Por eso es que decimos, no es en el momento en el que Jesús regresa. En ese momento no es. Porque en ese momento no se le está entregando el reino al Dios y al Padre. O sea, tiene que pasar el periodo, dijimos, de los 1000 años, y luego resurge todavía el enemigo, y luego vuelve a ser controlado, digámoslo así, ¿verdad? Y entonces ahí es donde dice esta parte, haya sido suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Ya no haya manera de que él regrese y que el enemigo esté en su lugar. Dice, muy bien, entonces, luego el fin, primero Cristo, luego las primicias. Digo, primero Cristo como primicia, luego nosotros, los que hemos creído en Jesús, ¿verdad? Y luego el fin del fin de todo, cuando se entregue el reino al Dios y Padre, cuando se haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y luego sigue, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí se está refiriendo a Jesús. Son los 1000 años. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies o debajo de sus pies. Y al postrer enemigo del cual estamos hablando, ya se está refiriendo, ¿no? El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Muy bien. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Estamos hablando de Jesús. Entonces, Él va a sujetar todas las cosas debajo de sus pies cuando Él esté reinando, ¿verdad? Y el último de los enemigos será la muerte. Porque, entonces estoy en el 27. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que esto es muy interesante, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es el Padre, es Dios. O sea, Jesucristo va a estar sujetando a todo absolutamente, ya no va a haber ya el enemigo en ninguna de sus expresiones, en ninguna de sus manifestaciones, incluyendo la muerte, ¿verdad? Va a tener ningún dominio, absolutamente nada. Y entonces en ese momento que está debajo de sus pies, que Él haya sujetado todo se sujeta menos Dios. Vamos a ver, ¿por qué? Porque dice, porque luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. O sea, hagan de cuenta que está Jesús, ha sujetado todo, está limpio,
Está el reino restaurado, está el mundo restaurado, está limpio completamente, y en ese momento Jesús lo que va a hacer es que Él se va a sujetar al que le sujetó a Él a la vez todas las cosas. ¿Por qué dice que el que le sujetó a Él todas las cosas? Bueno, porque sabemos perfectamente que es Dios finalmente el que entrega a Jesús, le da esta autoridad sobre la tierra, ¿no? Se le entrega, y también a la iglesia, a los que creímos en Él. Recordemos que hay varios versículos donde dice que es Dios quien nos manda a Jesús, por así decirlo, ¿no? O sea, nosotros vamos porque estaba ya predeterminado. Entonces, dice, estoy en el último verde. Dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, a Dios, para que Dios sea todo en todos. Ese es el fin. Dios va a ser todo en todos. Muy bien. Entonces, estos son los cuatro versículos que vamos ahorita a revisar más a fondo. Entonces, como siempre, vamos a empezar hablando de otros versículos de la palabra que nos confirman esto, ¿no? Entonces, estamos hablando de aquí un proceso que Pablo les está explicando a los corintios, ¿no? Eso es un proceso. Entonces, dice, la palabra luego viene de la raíz eiter, que significa después de esto, o sea, después de que Cristo, ¿se acuerdan que leímos el 23? Después de que Cristo, primero va a ser Cristo, luego van a ser que son las primicias, y luego nosotros. Entonces, es Cristo que ya resucitó, eso ya se cumplió. Luego nosotros, eso no se ha cumplido, porque eso va a cumplirse cuando Jesús venga a reinar un año, ¿ok? Y luego después de eso, pasarán esos 1000 años y lo que ya vimos. Entonces, después de esto dice, vendrá el fin. Ok, entonces, otra vez mejor. Cristo, nosotros y luego el fin, pero entre Jesús y el fin están los 1000 años. Bueno, vamos a ver qué dice Mateo 24, del 3 al 8. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del ciclo. Esta parte de la Biblia la pongo por la parte de el fin del ciclo, que estamos tratando de encontrar versículos que hablen de este fin, ¿no? Tan importante que es la parte de la explicación que él se está dando, de este proceso, el fin. ¿Dónde más encontramos el fin? Y lo encontramos aquí en Mateo. Entonces los discípulos le preguntan, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ok? Recordando que el fin es el fin del milenio, hasta que esté todo ya dominado. Ese es el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. En Mateo 24, 21, 22 vuelve a decir, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vamos a quedarnos un poquito ahí. El principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando nosotros entendemos sobre cómo podemos entender esto digamos, si nos vamos a la parte de las raíces hebreas, ellos manejan
que hay un cierto tiempo que está ya determinado. Nosotros lo hemos revisado también, ellos lo manejan un poco más profundo. Es un tiempo que está ya predeterminado, ese es inamovible. Solamente Dios sabe exactamente cuánto es. Hay ideas, ¿no?, de que van a ser 7,000 años, hay ideas de que van a ser, en fin, pero ahorita no vamos a entrar a esto. Pero hubo un principio que también nos lo señala la Biblia, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, estábamos con él, antes de la fundación del mundo. Así que el principio es en la fundación del mundo y luego va a haber toda una extensión hasta el fin, que incluye, dijimos, el milenio, incluye ya el control y dominio total del enemigo, y entonces cuando Jesús sujete todas las cosas que él sujetó, ese es el fin. Entonces, aquí dice, va a haber gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, hasta el tiempo de Jesús, ni la habrá, que aquí se está entendiendo hasta el fin, que es de lo que estábamos hablando. Dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto es lo que nos muestra Mateo en esta parte del fin, ¿no? Y las señales del fin, que es una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Luego en Lucas 1, 32, 33 encontramos lo siguiente. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, aquí está hablando de Jesús, ¿verdad? Este es grande, Jesús es grande, es maravilloso, es todo, y será llamado Hijo del Altísimo, va a ser llamado Hijo de Dios. Y el Señor Dios, ahí está la parte donde le entregó él anteriormente, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ¿no? Le dio este lugar tan especial. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. La casa de Jacob significan las 12 tribus, ¿no? Las 12 tribus de Jacob, las 12 tribus de Israel. Entonces, él va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre y este reino ya no tendrá fin, que es ya la parte de la eternidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pongo yo aquí. Dice, el fin, bueno, vamos a analizar el fin de qué. ¿No? Vamos a ver, vamos a irnos un poquito atrás. Ellos están aquí preguntándole a Jesús, ¿verdad? O años más tarde, Pablo mandando esta carta a los Corintios. Pero vamos a ver el fin de qué. Y entonces puse aquí como algunas ideas que pueden ubicarnos, aunque ya las comenté. Dice, si hay un fin, tiene que haber un principio y una parte intermedia, ¿no? Cuando nosotros leemos esto, entonces... Cuando uno lee las escrituras a fondo, uno tiene que preguntarse, ok, el fin, vamos a ver qué hay detrás del fin, tiene que haber una parte intermedia, tiene que haber, o sea, para poder entender la idea, ¿no? Y entonces dice aquí, Dios creó al hombre perfecto, justo y bueno, pero en la caída, pero en la caída el hombre y la creación quedaron arruinados y todo se corrompió. Dios elige a un pueblo para ser su pueblo santo o un pueblo apartado, para hacer luz y sal a todas las naciones, para que a través de ellos fuera salvada toda la humanidad. Pero el pueblo hebreo pecó continuamente, no pudo lograr esas expectativas que Dios tenía en él, ¿no? El pueblo hebreo pecó continuamente, o sea, es el pueblo elegido, pecó continuamente y fue castigado. Pero por la misericordia de Dios fue perdonado, redimido, y sería restaurado. Esto está en las profecías, los profetas lo han señalado, esto todavía no pasa, estamos en ese proceso. Este pueblo va a ser perdonado, redimido y será restaurado el mensaje, y sería restaurado. El mensaje de esta restauración, perdón y el ser redimido, fue enviado al pueblo por Dios a través de los profetas. La lectura de los profetas es muy importante para poder entender muchísimas cosas. Dios envió a Jesús después con la finalidad de poder encarnarse en él. Y esto lo pudiéramos, más que lo pensé hacer, pero dije, ya va a ser muchísimo. Podemos ver todos los pasajes
donde se habla que Dios, de hecho se le nombra primero Emmanuel, Dios con nosotros. El mismo Jesús, por sus palabras, él dice, es que Dios, si me ves a mí, estás viendo al Padre, y el Padre en mí está. O sea, había esa, digamos, es como un misterio, ¿no? Cómo Dios se manifiesta al mundo, viene al mundo a través de encarnado en Jesús, ¿no? Es algo que nadie hay muchas explicaciones, pero no tenemos todavía ese misterio, todavía no ha sido develado, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no nos vamos a hablar de otras cosas. Bueno, entonces Dios envió a Jesús con la finalidad de poder encarnarse en él y a través del evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? De que iban a ser perdonados, redimidos y restaurados, a través del evangelio, salvar al pueblo elegido y a toda la humanidad que creyera en él. ¿Qué pasa después? Jesús vino como hombre, vivió como hombre, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al Padre, donde se encuentra ahora. Jesús regresará y durante 1000 años reinará. Juzgará, luchará y conquistará a todos los enemigos, y el último en ser destruido será la muerte. Número 7. Jesús al final de los 1000 años recuperará la tierra y después de haber aplastado toda rebelión y tener a todos los enemigos debajo de sus pies, podrá sujetar todo en el Señor. Vamos a revisar algunas, pues hice esto como para tener, ya lo expliqué, pero siempre a veces las imágenes nos ayudan bastante, ¿no? Entonces, al finalizar el milenio, no antes, de hecho, de lo que yo estuve más o menos buscando, yo tenía entendido que cuando Jesús llegara para reinar esos 1000 años, todo iba a estar ya maravilloso, pero no es así. Todavía, dice MacArthur es en el que yo más me baso, aunque lo chequé también un poco con Stanley y en algunos otros lugares, pero finalmente acabo basándome casi siempre en MacArthur. Él lo que dice es que Jesús va a regresar, sí, para reinar en esos 1000 años. Va a haber un gran control del enemigo y sus huestes, pero sin embargo todavía va a haber rebeliones, todavía no van a estar completamente sujetos. Todavía se va a estar predicando el evangelio, ¿verdad? Y hasta que finalice ese milenio es cuando él habrá sujetado bajo sus pies al último enemigo, que es la muerte, ¿no? Y entonces cuando esto suceda, vendrá el reino, ya él está sujetando ya a un reino, o sea, a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia, el reino está hablando ahí de la gente, ¿no? Habrá ya restaurado el reino, la gente y el mundo. Entonces, ya van a estar bajo sus pies, sujetados, sin la presencia ya del enemigo, incluyendo cuando salga otra vez el más grande. O sea, aquí lo que explica MacArthur es que en esos 1000 años va a estar controlado en gran manera el enemigo, pero va a haber todavía algunas rebeliones, todavía gente que no va a... donde se va a manifestar, ¿no? Todavía cierto poder del enemigo durante esos 1000 años, pero él en esos 1000 años va a estar luchando, ¿verdad? Y se va a finalmente a vencer, y el último que va a ser vencido va a ser la muerte, ¿ok? Entonces, en ese momento, ya que está todo limpio, todo restaurado, ¿verdad? Cuando nos dice que ya todo lo que se corrompió va a estar ahora ya limpio, ¿no? En todos los sentidos, todo lo que se perdió en Adán. Aquí está la parte de Adán, ¿no? Que hemos visto en la Biblia. De hecho, aquí lo revisamos muy someramente en el 15 y también lo tenemos en otros versículos. Cuando todo aquello que perdió Adán, que fue al hombre mismo, ¿no? A él y a Eva, y también se perdió el mundo, ¿ok? Será restaurado al final del milenio. Entonces, ya está todo sujetado bajo los pies de Jesús. Y eso es lo que comentábamos en este proceso. Entonces, al final de los 1000 años, dice el número 7, se recuperará la tierra, y después de haber aplastado toda rebelión, ya no va a haber rebelión, y tener a todos los enemigos debajo de sus pies, podrá entonces él sujetar todo a sus pies. Todo lo que a él le ha sido dado, porque finalmente fue dado por Dios.
Número 8. Después de esto, Jesús se sujeta a quien le sujetó todas las cosas. Número 9. Y entonces Dios será todo en todos. Vendrá esa unidad maravillosa que todos estamos esperando y que sabemos que en algún momento va a suceder. Y entonces dice aquí, yo puse 1 Corintios 15:24, que es el primer versículo que estamos revisando. Cuando él dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ese es el fin. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Hasta entonces va a ser. Después del milenio. Y entonces puse por aquí esto. Dice, aquí está Jesús, dice, al finalizar el milenio, Jesús sujetará el reino restaurado, pueblo de Israel y todos los gentiles, o pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, y todos los gentiles que han creído en Jesús vivirán en un mundo, en un proceso de restauración durante estos 1000 años. Pero al final, Jesús lo va a tener el completo control, ¿no? Va a tener el enemigo en sus pies. Después dice Jesús, dice, después de sujetar a él todo lo que Dios le dio, asimismo lo sujetará a Dios. Entonces tendremos aquí el fin. Todas las cosas son sujetadas a Dios para que Él sea todo en todos, ¿no? Un mismo bautismo, un mismo espíritu, todos en la presencia del Señor. Muy bien. Vamos a ver lo que dice Juan 14, del 20, valga, 124, no, del 20 al 24. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. En aquel día, ¿ok? Todos vamos a entender que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es esta línea que la hemos leído, este renglón que lo hemos leído varias veces, está muy explicado en Corintios 15, lo que estamos revisando del 24 al 28, ¿no? Es aquel día, es el día del fin. En ese día nosotros vamos a conocer esta verdad, la vamos a estar viviendo, aunque ya está revelada en la palabra, lo que pasa es que por lo menos yo no la había entendido así. Dice, pero en aquel día vosotros, o sea, nosotros, los hermanos que estamos en este estudio, vamos a saber que Jesús finalmente está que yo estoy, o sea, que Jesús está en su Padre, que nosotros estamos en Jesús y Jesús en nosotros. O sea, se va a entender esa unidad maravillosa que vamos a tener en algún momento, ¿verdad? Y luego dice Juan, el que tiene mis mandamientos, bueno, está hablando Jesús, perdón, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ahí vemos nuevamente esta liga que hemos leído, ¿no? Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, nuevamente es un conjunto donde está Dios, Jesús y nosotros. Es esta unidad maravillosa, pero que el fin va a ser, ya sabemos, hasta el final del milenio. Luego dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Bueno, esto lo conocemos muy bien, porque cada uno de nosotros tenemos un testimonio, seguramente, ¿verdad? Que pudiéramos pasar a veces hasta horas hablando de él o compartiendo con otros nuestros testimonios, donde responde Jesús y les dice, si hay amor, mi palabra, y se guarda la palabra, mi Padre le amará y vendremos a él. O sea, que nuevamente señala esta unidad, ¿no? Esta unidad que ahorita, mientras estemos aquí en la tierra, viene por momentos cuando tenemos a lo mejor esas manifestaciones maravillosas, ¿no? De entrega, de que sabemos que la presencia del Señor nos está embargando. Eso es porque estamos guardando la palabra, porque hemos amado a Jesús, lo dice aquí. Y entonces, como lo hemos amado, también Dios nos está amando, estamos haciendo las cosas correctamente y entonces Él viene y mora con nosotros. Pero mientras estemos en el mundo quisiéramos permanecer en esos momentos, pero sabemos que no lo es posible, o sea, no es posible, y entonces a veces salimos de esto y estamos en esa lucha por recobrarlo constantemente, ¿no?
Pero nuevamente aquí se señala, y lo puse en otro color precisamente para decir, es nuevamente esta unidad, que ahorita en el mundo es así, es como por momentos, pero en aquel día vamos a conocer en su totalidad cómo está esa unidad, que es donde empieza, está en rojo, en aquel día, ¿no? Bueno, estoy en el 24 aquí abajo, y luego habla del que no me ama no guarda mi palabra, mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre me la envió, ¿no? Entonces, finalmente, aquí también Jesús, con toda la humildad, dice, todo lo que yo les estoy hablando es lo que el Padre, es lo que me está, lo que Él me ha dicho, ¿no? Este es el Evangelio, es el plan de salvación, está dándole lugar a Dios. Luego en Juan 15, del 1 al 5, dice, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruta, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo había ya leído este pasaje, es muy hermoso, pero lo había leído, digamos, en un nivel, ¿no? En el nivel donde sí, bueno, el Señor es el labrador, Jesús es el que está ahí, es el que de donde nosotros salimos y damos fruto, ¿no? Pero la lectura que ahora le estoy dando va un poco más allá. La lectura es este momento del fin, ¿no? Del que estamos comentando. ¿Cuándo va a ser el fin? Cuando entonces sea todo sujetado a Dios. Entonces aquí vemos nuevamente, está en letra roja, ¿no? Que Jesús es la vid, que tenemos que permanecer con Él. Eso lo conocíamos ya, ¿verdad? Pero aquí faltaba entender, bueno, a mí, ¿verdad? No sé en su caso, pero el Padre, que es el labrador, Él es el que finalmente va a recoger esa cosecha. Es el dueño de la vid, es el que la ha labrado, es el que la ha hecho. Él es el dueño de esa planta y de todos los frutos que esta planta dé. Entonces vemos de alguna manera aquí otra vez esta unidad maravillosa a la que vamos a llegar, ¿no? Y por eso aquí él dice, permaneced en mí, yo en vosotros, porque necesita él estemos siempre sujetos a él para estar preparados ahí junto con él cuando venga la unidad en el fin, después del milenio, para que podamos estar con el Señor. Dice Juan 16, 27, 28. Dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Bueno, este versículo lo pongo porque de alguna manera también refuerza, ¿no? O sea, el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. Ahí está la conexión. Es una unidad, somos una unidad maravillosa que va a ser expresada y manifestada en su totalidad en el fin. Pero ese fin entendido, hermano, nuevamente, a mí eso es algo, digamos, no precisamente nuevo, pero sí con un ajuste. Yo sentía que el fin iba a ser cuando Jesucristo fuera a venir y entonces ya todo iba a estar bien. Y aquí nos dice que es necesario que Él reine por 1000 años para que entonces Él ponga en control al enemigo y hasta el final de esos 1000 años será el último enemigo, que es la muerte, y entonces es cuando se sujeta todo bajo sus pies, y entonces llegará el fin del tiempo, cuando estemos ya en la presencia del Señor. Este es el proceso, ¿no?, que nos explica. Entonces aquí Juan 16, 27 al 28 también de alguna manera lo refuerza. El Padre mismo nos ama porque vosotros me habéis amado a mí. Y has creído que yo salí de Dios, yo salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. O sea, es una unidad, vamos a estar en esa unidad. Aquí, bueno, puse esta foto porque vemos maravillosamente al labrador que se representa por el sol, la vid, que es Jesús, y nosotros, ¿no?, dando frutos en esa
en esa unidad maravillosa que en algún momento vamos a estar juntos. Y bueno, quise poner también la foto aquí de Juan, el discípulo amado, que fue el que estuvo junto con María en la crucifixión. Muy bien, tenemos aquí una lectura más. Es Juan 17, del 20 al 26. Dice, mas no ruego solamente por estos, son palabras de Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por los discípulos, para que todos sean uno. Ahí está la unidad. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nuevamente, esta es la unidad. Que mientras no llegue ese tiempo, la vamos a estar, o durante nuestras vidas, la vamos a estar viviendo por momentos, nada más, y luego nos salimos, pero al final del milenio será una unidad eterna. Dice, para que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Hasta entonces va a llegar la parte perfecta, ¿no? La parte perfecta espiritual, la parte perfecta de nuestro cuerpo, cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Dice todo esto para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, nuevamente, esta unidad, ¿no? Esta unidad. Entonces, estamos revisando todos estos versículos que están basándose en lo que estamos nosotros viendo. Muy bien, Efesios 1, del 9 al 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir, este es el propósito de Dios, es el plan de salvación, está aquí en Efesios, ¿no? El propósito es reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahí está otra vez, el fin. La dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando se termine ese periodo del que hablamos, se reúnen todas las cosas en Cristo ya limpias, ¿no? Y entonces Cristo se sujetará al Señor, y entonces ese es el cumplimiento de los tiempos. Y fíjense lo que dice en el verde, dándonos a conocer Dios, dando a conocer a través de Jesús el misterio de su voluntad según su beneplácito, según la soberanía de Dios, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿no? Que todas las cosas las va a reunir en Cristo al final del tiempo para que le sean entregadas a Él. ¿Se acuerdan cómo empezamos nosotros el 24? Mas Cristo ha resucitado, no, perdón. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya ya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces aquí está nuevamente, ¿no? Y entonces, para reunir todas las cosas, y aquí todavía nos explica, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pone este ingrediente más, del cual no vamos a entrar ahorita porque no es tema de aquí, sino nos quedamos con otro. Efesios 4, 3, 6. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y está en todos. Entonces, se habla de esta unidad maravillosa que tenemos, ¿verdad? Entonces, con esto de alguna manera estamos tocando la parte de estos versículos, ¿no? De esta parte de este proceso. Y aquí volví a traer, fíjense, se los iba a leer, pero sí lo volví a poner para que ahora comprendamos ya con toda esa explicación lo que son estos 4 versículos. Entonces, luego el fin, ¿no? Este fin del que hablamos, pero ya dijimos que el 23
había dicho, ¿no? Que había un orden, hay un proceso. Primero Cristo, que es la primicia, el primero, ¿verdad? Que ya leímos todo, cómo habla de que Él es el primero y luego nosotros, y lo dice, y luego los que son de Cristo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Pero esto va a ser cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Jesús reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí está hablando de esto que les comento, que para mí es nuevo. O sea, cuando Él esté aquí y reine, todavía va a haber ciertas rebeliones y todavía no va a estar todo controlado, pero en esos 1000 años Él terminará por controlarlo todo y al final la muerte. Dice, porque todas las cosas las sujetará, las sujetó bajo sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, no es Dios, o sea, ¿no? Todo menos Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesucristo, entonces también el Hijo mismo, Él se va a sujetar al que le sujetó. A Él todas las cosas para que Dios sea en todo. En la presencia de Dios no puede haber pecado, no puede haber corrupción, lo sabemos, lo hemos leído varias veces. Así que hasta que no haya sido limpiado todo perfectamente, no podrá Jesús sujetarse al Señor y entonces convivir en esa plenitud de la que algún día estuvimos en ella y que perdimos, ¿no? Hace mucho tiempo. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta aquí. Voy a pasar a los siguientes versículos. No sé tampoco, Meche, si vayamos a cortar también en esta ocasión. No vamos a cortar. Podemos continuar. Y sí tengo una pregunta. Ahí cuando dice que que todos le creerán, incluye, por supuesto, el pueblo de Dios, ¿no? ¿Y cómo es que ellos van a conocer? ¿Cómo es que ellos van a creer? Cuando estás hablando ahí en 1 Corintios 15, 24. Un poquito abajo de donde nos dijiste que Jesús al finalizar el milenio sujetaría todas las cosas bajo sus pies, luchando para vencer, y que ahí sería el fin. Es la primera vez que yo escucho esto de esta manera. También tengo aquí el libro de MacArthur y lo leí creo que como 3 veces. Entonces sería, ¿cómo van a creer? No te entendí muy bien la pregunta, Meche. O sea, ¿de qué manera el pueblo de Dios va a recibir la palabra, por así decirlo? Así como nosotros la estamos recibiendo y ya somos... y ya creemos, ahorita ellos aún no creen, o sea, ¿cómo va a ser que ellos van a creer? ¿A través de qué o cómo? Ahí sí no entiendo. Yo me supongo, esta es una suposición mía, no la leí, ¿verdad? Es que el proceso de evangelización va a continuar, o sea, se va a seguir hablando del Señor, se va a seguir hablando de que Él es el que tenemos que guardar los mandamientos. Sabemos que si algo nos incita o nos invita a no guardar estos mandamientos o a pecar, es precisamente que todavía existe presencia del enemigo de una u otra forma. Entonces, estando Jesús aquí, Él tiene, según lo que estuve yo revisando, Él va en ese milenio, Él va a estar precisamente controlando todo esto. No va a haber una manifestación tan cruda como puede haber ahorita. Dice que son como rebeliones, o sea, va a haber rebeliones, pero todavía no estará sujeto todo. Todo esto se va a sujetar hasta el fin del milenio, en el momento en el que se sujete el último, que pareciera que es el más fuerte. No sé si así sea, eso es una suposición, puesto que ha dominado a los demás, y el último es la muerte, ¿no? El último es la muerte. Déjame regresar a los versículos en donde estamos hablando. Yo creo que es aquí, hermanos. Sí, entonces realmente la respuesta es que Jesús en el milenio controlará absolutamente todo, y para Él pues no hay imposibles, ¿no? Exactamente, y va a seguir habiendo evangelización. Amén. Lo leemos,
dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, que es esta etapa final. Pero él dice, pero se va a entregar el reino cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Pero luego el 25 dice, porque preciso es que Él reine. Él va a reinar en ese milenio hasta que haya puesto a todos sus enemigos. O sea, va a estar reinando y va a tener que estar sometiendo a todos los enemigos debajo de sus pies. Y el último será la muerte, ¿verdad? Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, no incluye a Dios. Pero entonces, donde vemos esta situación que yo también para mí es nueva, es porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo. Sí. Quisiéramos buscar más información sobre y después en algún momentito platicarlo. Yo de lo que encontré hay como ajuste, ¿no? Que no es en el momento que él venga perfecto, sino que todavía habrá ciertas rebeliones en el mundo. Acuérdense que yo esa parte necesito todavía estudiar más y tengo que ser muy honesta, ¿no? La parte del rapto, qué va a pasar con las personas que quedan abajo, todavía ahí hay rebeliones, todavía se va a hablar del evangelio, no sé si esto tenga que ver con los 144,000, no lo sé, Michelle, no, ¿para qué digo algo que no sé? Pero todo parece indicar que va a ser un momento en donde nosotros, no sé si ya no estaremos aquí para que no vivirlo, eso sí, pero el mundo todavía, a pesar de que él esté aquí, va a tener que él estar controlando a todos los enemigos, poniéndolo debajo de sus pies, y el último será la muerte. Y hasta ese momento, él se sujetará a Dios, y entonces ya con un mundo limpio, con un mundo completamente, sí, pues limpio, y también la iglesia completamente limpia, todas las personas que están ya, seremos parte de él, porque nos hemos permanecido. Entonces ese es el fin. Cuando, aquí lo dice, el fin será cuando entregue el reino. Jesús va a entregar el reino al Dios y Padre, porque finalmente Dios es el dueño de todo. Dios es el que diseñó el plan de salvación. Dios es el que se encarna en Jesús para venir, ¿no? Y a veces yo siento que tenemos una gran tendencia a ubicar solamente la figura de Jesús, que es maravillosa y nos ha dado todo lo maravilloso, pero no debemos olvidar nunca que el que está detrás de Jesús es Dios. El que nos quiere de regreso es Dios. El que mandó a este primogénito, ¿verdad? El primero de sus hijos, con toda la fuerza de él, con Dios encarnado, es el Dios mismo. Y al Dios mismo vamos a regresar, ¿no? Con todo lo maravilloso que Jesús hizo. Entonces, es ahí donde, ese es el fin. Aquí está clarísimo, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Pero para eso tiene que sujetar todo mientras Él reine. Está aquí muy claro y sería mi respuesta hasta lo que yo he visto. Sí, sí, me queda claro que Jesús va a controlar en ese tiempo, en el milenio, en el plan perfecto de Dios y de cómo vendrá su pueblo a conocerle, pues es el plan, ¿verdad? El plan perfecto, ¿no? De Dios Padre para que se haga. Gracias. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta antes de pasar a los otros versículos. ¿No? Ok. Bueno. Muy bien, entonces ya hablamos ahorita de que en el 24 y 28 Pablo explica cuál es el proceso paso a paso de cómo Dios y Jesús intervendrán para vencer a la muerte y restaurar al reino, ¿no? Cómo finalmente llega todo a Dios. En el 29 al 34 Pablo les explica cómo han pasado por dificultades, o sea, Pablo y todos los discípulos, ¿verdad? Y también los otros apóstoles, y que deben ellos estar alerta. Vamos a ver. Dice, a mí me llama la atención que Pablo cuando escriba, después de hablar de este proceso maravilloso, ¿verdad? De que vamos a pasar, vuelve a meter un poco algo que se sale del proceso y luego va a regresar al proceso, cuando va a explicar cómo los cuerpos van a ser transformados, o sea, cuál es el proceso para que nuestros cuerpos sean glorificados.
Pero entre el proceso de que los cuerpos van a ser glorificados y el proceso que acabamos de ver ahorita, él mete estos versículos. Vamos a ver de qué se trata. Dice, vamos a leer, dice, de otro modo, el último que vimos ahorita fue, luego de todas estas cosas que estén sujetas, para que Dios sea todo en todos, ¿verdad? Ahora les dice, como una manera de argumentos para convencerlos, dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Bueno, entonces, se sale un poco de la explicación, dijimos, de este proceso de la resurrección, para nuevamente como señalar, ¿se acuerdan que lo había hecho ya antes, ¿no? Cuando les dice cuáles son las implicaciones de que ustedes no crean. Bueno, pues que estamos hablando de una fe que no es verdadera, que somos mentirosos, que ustedes no han pecado, es como nuevamente argumentos de este tipo, ¿verdad? Aquí los vuelve a manejar de otra forma. Entonces, para poder entender estos versículos, yo básicamente los dividí en 3 temas. Primero habla de lo que es el bautismo por los muertos. ¿Okay? Está diciendo, entonces, ¿qué caso tienen los que se bautizan por los muertos? Si esto es algo, un trabajo que se hace o es una situación que sucede precisamente para salvar a la gente que ya murió, porque para que puedan resucitar, ¿no? Entonces, eso explica la primera parte. Luego, en la B, también les vuelve a señalar el sacrificio personal que él ha tenido como una evidencia. Entonces, nuevamente les dice, ¿qué caso tiene yo que haya pasado por todo lo que he pasado, por todos estos peligros, por todas estas situaciones? ¿Qué caso tendría? Entiéndanlo. O sea, como que, les digo, estos versículos es nuevamente como argumentos de convencimiento, más que la palabra misma del proceso que viene explicando de algo que va a suceder, sino que él retoma esto, ¿no? Y luego, finalmente, la exhortación a estar alertas con lo que escuchan. Yo lo dividí en estos 3 temas porque son 3 temas mezclados, como para comprenderlo mejor. Entonces, vamos a empezar con el primero, el bautismo por los muertos. Entonces, vuelvo a leer. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué, pues, se bautizan por los muertos? Bueno, aquí traje un versículo que es muy interesante, que habla también sobre el evangelio a los muertos. Dice Pedro 4:1-6. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho todo lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Bueno, esta parte que menciona aquí Pedro, yo la traje porque, bueno, aquí el que estaba escribiendo y lo que estamos revisando es a Pablo, ¿no? Pablo, que le escribe la carta a los Corintios. Y acá es Pedro el que está hablando de que hay una predicación del evangelio a los muertos. Estos 2 elementos, hermanos, quiero decirles que estas 2 partes de la Biblia han sido muy importantes para incluso establecer actualmente
algunos, no sé si llamarle como religiones, hay quienes llaman sectas, ¿no? El hecho de que ellos están bautizando por los muertos. Es una práctica que le llaman vicaria, ¿no? Que sí se ya ha llevado a cabo en ciertos momentos, y yo tengo la certeza de que se realiza todavía en este tiempo, ¿no? Ahorita, puede ser que el próximo sábado vaya a haber un bautismo por los muertos. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que quiero decir es que estas religiones o estas sectas se han basado en estos dos versículos para decir que era una práctica que se realizaba. Entonces, el bautismo por los muertos se entiende también en base a otro versículo que habla de los, no sé si lo puse aquí, déjenme ver, posturas, creo que no lo puse, pero lo hemos leído, de que cuando Jesucristo muere en esos 3 días antes de que Él resucite, va y habla a los espíritus encarcelados. Bueno, entonces ellos han tomado como que estos versículos para decir que finalmente a las personas que no han creído en el Señor están encarcelados, están en un lugar donde están padeciendo, ¿verdad? Mientras llega el fin, del que estamos hablando, ya venga el juicio y todo esto. Y entonces, pero que se les está evangelizando. Miren, ha sido predicado el evangelio a los muertos. Entonces, que en ese lugar ellos están ahí y que se está evangelizando a esas gentes por la voluntad de Dios, no quiere que nadie se pierda, ¿no? Nadie se pierda. Entonces, se predica en este lugar a los muertos y luego se bautiza por los muertos. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de los mormones. Para los mormones, que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, para ellos es una práctica sumamente importante. De hecho, cada persona que se bautiza con ellos tiene como uno de sus llamados o uno de sus trabajos hacer un árbol genealógico, ¿ok? Y empezar a bautizar a todos los ancestros que sean posibles, como una manera de que ellos empiecen a salvar a sus generaciones anteriores que o no creyeron o murieron muy jóvenes o nunca se les predicó el evangelio, o no supieron, el motivo que sea, pero no murieron bautizados, no murieron entregados al Señor, entonces se entiende que ellos se van a perder. Así que ellos trabajan en un árbol genealógico y una vez que llenan algunos requisitos, el nombre, dónde murió, algunos papeles donde se diga que se aceptan, se entrega el nombre a la iglesia y hay unos lugares especiales que son los templos, en donde hay unas ceremonias donde, por ejemplo, alguien, si yo quisiera, por ejemplo, bautizar no sé, a mi abuela o a mi bisabuela, ¿verdad? Porque murió sin Cristo, yo, siendo parte de esa iglesia, puedo ir, me bautizan, me meten en el agua, como yo me bauticé algún momento, como tú te bautizaste, igual es el mismo, te bautizan en el agua, sacan a la persona, pero el bautismo es el nombre de mi bisabuela, ¿ok? Y siempre se bautiza en el nombre de Jesús, no por el Padre y el Hijo, no, en el nombre de Jesús se bautiza a la persona que no es físicamente la persona. Y entonces lo que se entiende ahí es que se está liberando a esa persona y que esa persona también va a formar parte de esto, ¿no? Del cuerpo de Cristo, porque ella así lo decidió. Y hay otro versículo en la Biblia que dice que va a llegar un momento en que los hijos se volverán en amor hacia los padres, o sea, van a perdonarlos y se van a volver en amor a sus padres, no importa lo que haya sucedido, ¿no? Entonces ellos también ubican esto, lo del encarcelamiento, el que va a haber un momento en el que vamos a volver a nuestros ancestros para tratar de salvarlos, se basan en la predicación de los muertos y en esto que nos tocó ahora revisar en 1 Corintios 15, que es el bautismo por los muertos. Bueno, no vamos aquí a decir, yo creo que nada, debemos ser respetuosos y bueno, es una creencia que ellos tienen y la están manejando hasta este momento. Y se basan en este versículo. Entonces,
Yo quise poner aquí hay como 4 posturas que yo encontré para explicar esto que ellos hacen y muchas de ellas dicen que pues no es bíblico, ¿no? No es bíblico. Entonces, la primera postura dice, plantea que existía una práctica, que es la que acabo de explicar, que existía una práctica en aquel tiempo que consistía en que las personas podían realizar el bautismo en agua por una persona que ya había muerto. Esta idea se lleva a cabo en nuestros días y se basa en estos y algunos otros versículos de la Biblia que les permiten crear a través de la unidad de estos versículos una base para justificar por qué es importante hacer. O sea, lo que dije, ¿no? O sea, son como 4 o 5 versículos, los juntan y entonces deciden que esta práctica sí la realizaban ellos antes, puesto que Pablo la está mencionando, ¿verdad? Y entonces ellos quieren continuarla haciendo. Y así lo explican. Bueno. Otra postura sobre este versículo es que la verdadera interpretación de este versículo es que había personas que se bautizaban después que un ser querido había muerto, siendo cristiano, pues al convertirse y bautizarse podían volver a estar con ellos al morir, o porque algo que había pasado con la persona que había muerto les motivaba a hacerlo. ¿Qué es lo que significa esto? Supongamos que en una familia determinada hay una persona que es cristiana, pero independientemente de la religión, los demás son ateos, y independientemente de la religión, ¿verdad? La aman porque es una persona maravillosa, porque esto, porque lo otro. La persona que tiene la religión cristiana muere, ¿verdad? Y en el momento en el que muere es tanto el apego de las personas que son ateas, ¿verdad? Las personas que no han creído y demás, que entonces como una especie de quererse acercar a ellos y de volverlos a ver, se bautizan por el muerto. ¿Sí me explico? Entonces es más bien como una expresión para acercarse. O otra persona que pueda decir, bueno, esta persona tuvo ese testimonio tan maravilloso de vida, y ahora que ha falta, yo quiero también hacerlo, o sea, ya sea por amor para regresar a ella, ya sea por admiración, ¿verdad? O por lo que sea, y ellos dicen, no, sí quiero, porque lo que yo vi que pasó en su vida, cómo transformó su vida, yo quiero eso. Entonces, se bautizan cuando esta persona falta. Entonces, sí ven el otro enfoque como se plantea. Entonces, dice, ¿qué caso tiene? Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? O sea, porque alguien murió y hay un vínculo con esa persona que murió y digo, ahora yo aquí en la tierra me voy a bautizar. Entonces voy al sacerdote, ¿verdad? Con aquel tiempo, o con algún discípulo del Señor, o en fin, y me voy a bautizar, ¿no? Entonces, ellos plantean este versículo en ese sentido. Muy bien. Número 3. Otra postura plantea que esta práctica es completamente antibíblica y para esta afirmación presentan una serie de versículos en la Biblia que invalidan cualquier posibilidad de que sea aceptada como parte de las ceremonias o rituales bíblicos que debiéramos hacer. ¿Ok? O sea, la rechazan completamente. Muy bien. Y finalmente está la postura que dice que no se le debe dar mayor importancia porque no es algo que tenga consistencia bíblica, ya que no se ha encontrado hasta ahora ninguna evidencia sobre esto, ni en la Biblia, ni arqueológicamente, ni de ninguna manera, es algún lugar así especial que se ha encontrado donde dijera una inscripción, aquí se hacía el bautismo por los muertos, o cosas por el estilo. Entonces, son estas algunas posturas muy radicales, como la tercera, que es antibíblica, que ni se nos ocurre, otra que dice, bueno, ahí está, pero no le damos importancia, no hay ninguna otra validación, no hay otro como, ¿qué estamos haciendo, no? Concordancia, que en otros lugares como para decir que es algo que valga la pena siquiera tener que ser tan revisado. Yo no estoy muy de acuerdo con esa última postura, en el sentido de que yo creo que todo lo que aparece en la Biblia es importante, pero bueno, ellos así lo dicen. La otra postura radical que dice que eso para nada. La otra que dice que bueno, ahí está, pero que se está interpretando mal, que es la segunda postura. Y la primera, donde, como les digo, unen 4 o 5 versículos para crear todo como un esquema mental de que sí, era una práctica que se hacía porque había espíritus encarcelados a las que se estaba evangelizando, ya vimos el del evangelio a los muertos, y que es necesario seguirlo haciendo, y como les digo, en esa religión,
Por lo menos es una de las principales actividades. Entonces nosotros vamos a dejarlo hasta ahí. Lo que vamos a revisar en cuanto a esto, ustedes si gustan investigar, saber más y tomar su propia postura sobre esto. Pero aquí Pablo sí lo menciona como diciendo, bueno, entonces, ¿qué caso tienen estas personas, no? Que están haciendo todo este esfuerzo, del tipo que sea, ya vimos las posturas como sea, ¿verdad? Es como decir, ellos están haciendo algo en vano también, como antes expresó, la fe es vana, nuestro trabajo es vano, o sea, ¿sí me explico? O sea, entonces es una manera de decir, reaccionen, o sea, hay gente que está haciendo todo lo necesario, porque por supuesto hay resurrección de los muertos. Muy bien, luego viene el segundo argumento, que es el sacrificio personal como una evidencia. Entonces él les dice, ¿por qué entonces iban los creyentes a soportar y a sacrificar tanto? ¿Cuál sería la razón por la que Pablo y otros apóstoles padecieran? ¿Para qué testificar de Cristo si nunca le íbamos a ver cara a cara? O sea, es como las preguntas por ahí, ¿no? Latentes acerca de esto. Entonces él las resumen esto. O sea, ¿qué caso tiene entonces que haya pasado yo todos estos peligros a toda hora? ¿No? Dice, ¿y por qué peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros que tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Número 3, o sea, que cada día muero. O sea, que es como, es una situación de decir, wow, o sea, me puede pasar esto, puede pasar lo otro, o sea, está en riesgos, en peligros en todo momento. ¿Cuál es la razón? ¿No? Si el centro de todo es la resurrección de Jesús, porque nosotros resucitaremos con Él, porque Él fue la primicia, Él fue el primogénito, porque vamos a estar con Él y después estaremos con Dios. Entonces viene esta otra parte y luego también les dice, y entonces, ¿para qué, por ejemplo, batallé contra las fieras en Éfeso? Aquí la postura mayoritaria es de que en Éfeso no se refería precisamente a fieras salvajes o animales, digamos, ¿no? Sino que más bien es en un sentido metafórico debido a la gran oposición que había encontrado él en Éfeso y había tenido que batallar mucho con mucha gente ahí, ¿no? Con esta gran oposición que había encontrado. Dice, entonces, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha haber tenido todo ese esfuerzo? ¿No? Si los muertos no resucitan, ¿ok? Entonces, aquí dice en el verde tema. Entonces, estas preguntas como que uno se las hace en base a esto, ¿no? ¿Para qué entonces iban los creyentes a soportar y sacrificar tanto todos estos peligros? ¿Cuál sería la razón por la que Pablo y otros apóstoles estuvieran padeciendo de la manera que padecían? ¿Para qué testificar de Cristo si nunca le iban a ver cara a cara? Entonces, aquí en el verde dice, ¿por qué íbamos a estar dispuestos a sufrir todas estas cosas? Estaba diciendo, y estar continuamente sufriéndolas si la única esperanza era meramente humana y temporal. O sea, no tiene sentido, ¿no? Había una convicción maravillosa y un nivel de compromiso total de parte de ellos, ¿verdad? Porque ya lo hemos dicho, la convicción y el compromiso son cosas distintas. La convicción es algo que yo creo, pero el nivel de compromiso que tiene mi ser sobre esa convicción, pues es de grados, ¿no? En este caso, los de ellos eran total, ¿no? De dejar todo por todo y entonces empezar a evangelizar. Entonces dice, ¿por qué entonces nosotros hacemos todo eso? Entonces dice, Pablo les dice, entonces me están diciendo que no tenemos ningún incentivo para el servicio de Dios, o sea, que lo que estamos haciendo es vano, pero además, otra cosa muy importante es que si ellos creían en esto, ¿no? Ellos tampoco iban a estar al servicio de Dios. Porque de alguna manera, pues, ¿para qué? Si no vamos a resucitar, ¿no? Entonces, es como verlo en esas dos dimensiones. ¿Para qué lo hacemos nosotros, no? ¿Para qué estamos en peligros, batallando y sentir que a veces morimos cada día por de tanto situación que se presenta, ¿no? ¿Para qué servirle a Dios? Pero no solamente estaban hablando de ellos, también de la gente que no estaba creyendo, que estaba siendo influenciada, ¿no? Entonces ellos también seguramente no harían nada, no continuarían dando fruto, porque ¿para qué si vamos a morir y no vamos a regresar, ¿no? Muy bien, entonces esa es como la segunda parte de estos versículos. Dijimos que eran 3.
Y luego viene aquí la tercera, que es como una exhortación que les hace estar alertas con lo que escuchan. Y por aquí yo me traje tres posturas. Ellos tenían mucho, acuérdense que Corinto era este puerto que estaba muy cerca de Atenas, ¿no? Un lugar que estaba muy cerca de Atenas. Y la influencia griega que había ahí, filosófica y cultural, era impresionantemente fuerte. Tan es así que recordemos que los filósofos griegos todavía hasta la fecha los estamos estudiando ahí en la preparatoria, o de repente llega a nuestras manos un libro y habla ahí de los filósofos griegos. Se han han sido muy importantes. Entonces, ellos estaban viviendo en ese tiempo, ¿no? Cuando estas personas estaban por ahí, no puedo decir ahorita exactamente cronológicamente, pero estaban mucho más cerca que ahora de nosotros. Y si ahora todavía esos pensamientos tienen esta influencia, imagínense la influencia que tenían en ese tiempo. No debemos olvidar tampoco ese pasaje cuando Pablo está precisamente en Atenas y está hablando de la resurrección. Y como él mismo dice, o sea, yo me tuve que hacer ateo para poder hablarle a los ateos, me tuve que hacer el judío para hablarle a los judíos, me tuve que hacer gentil para hablar al gentil. Él tenía la posibilidad de como poder, por el conocimiento que él tenía, y decimos, Dios nunca se equivoca, ¿verdad? A quién eligió, para quién iba a ser. Entonces, él tenía esta posibilidad, y él estando en Atenas, lo dijimos en algún estudio, incluso su conocimiento que él había tenido romano, ¿verdad? Que estaba influido por lo griego, le permitía como que ir buscando los argumentos para que entrara el evangelio de Jesús, el plan de Dios, utilizando algunas ideas que pudieran serlas similares con esos pensamientos. Y entonces, estando Pablo ahí evangelizando con esta situación, ¿verdad?, en mente, con esta como actitud que él mismo plasma en la Biblia, que la tenía, haciéndose en esta parte más filosófica, empieza a hablar de todo y más o menos es aceptado hasta que llega al punto en donde habla de la resurrección. Y entonces dice la Biblia que platican Pablo, ¿verdad?, que entonces ellos se fueron y se iban burlando y riendo, sí, cómo no, ya veremos que vaya a haber resurrección de muertos. Entonces, podemos entender muy bien por qué estas personas de la sinagoga o la iglesia de Corinto estaban tan envueltas en una situación que era tan radical, ¿verdad? Ahora bien, esto no quiere decir, todavía sucede hasta con nosotros, ¿no? Seguramente alguno de nosotros lo ha vivido, que cuando hablamos de esto hay gente que dice, pero por favor, ¿no? O sea, básicamente es lo mismo, o sea, no hay cambios sustanciales. Entonces, lo mismo vivían estas personas. Y bueno, yo traje aquí lo que algún historiador, algún historiador, algún poeta romano con todo esto hablaba de lo que era en ese tiempo, para como tener una idea más en el tiempo de lo que ellos podían estar escuchando, los corintios, ¿no? Nosotros sabemos lo que escuchamos ahora, pero vamos a ver lo que ellos pueden escuchar. Entonces, el historiador Tucídides decía, la gente cometía crímenes vergonzosos y se entregaba a bajas pasiones cuando Atenas estaba siendo asolada por una plaga mortal. Bueno, este es el historiador, esto no es lo que él decía. O sea, él decía que en ese tiempo había crímenes vergonzosos de todo tipo y además se entregaban a bajas pasiones, sobre todo cuando Atenas estaba siendo asolada por una plaga mortal. ¿Por qué lo hacían? Porque decían, bueno, es que si vamos a morir, ¿no? Si vamos a morir, no vamos a resucitar y la vida es solamente esta, pues hay que disfrutarla. Entonces, cuando estaba esta plaga mortal, ellos hacían todo lo que se podían imaginar, ¿verdad? Y un poco más, porque ¿cuál era el problema? Había que disfrutar en esta vida porque al morir ya no había nada más. Entonces, esto era lo que ellos, lo que hacían aquí en Atenas, tan cerca de Corinto, ¿no? Entonces, nos habla de esta parte, de estas ideas que se manejaban. El poeta romano Horacio dice, diles que traigan vino, perfume y hermosas rosas de tan corta vida, mientras que todavía nos lo permitan las circunstancias, la edad y los hilos negros de la suerte. Entonces, nuevamente es, disfrutemos de la vida, hagamos lo que haya que hacer, comamos, emborrachémonos, hagamos todo lo que tengamos que hacer, toda esta parte también, ¿verdad?, de pasiones sexuales y de todas estas cosas que ellos manejaban, mientras los hilos negros de la suerte se estén manejando. O sea, no había
era lo que la circunstancia diera, lo que la suerte, mañana esto, mañana lo otro, una vida completamente vana, ¿no? Sin ningún sentido, sin nada. Y como si todo fuera el cuerpo, ¿no? El espíritu no aparecía por ahí para nada. Otro poeta romano que se llamaba Catius decía, los soles se ponen, o sea, se meten y vuelven a aparecer. Pero en cuanto a nosotros, una vez que nuestra corta luz se pone, no hay nada más que una noche perpetua en la que debemos dormir. Entonces, nuevamente, ¿no? Este poeta ya hablando de que los soles por lo menos entran y salen, pero la vida del ser humano, la vida de ellos, ¿verdad? Se abre, hay luz, se pone en luz, y después lo único que queda es una noche perpetua, eterna, en la que estaremos durmiendo. Entonces, estos son nada más unas pequeñas ideas, sin tocar aún ni siquiera los filósofos, ¿no? Que les digo que eran tan fuertes en pensamiento, pero estas eran algunas ideas de todo lo que rodeaba muy cercanamente a la gente de Corinto. Entonces, debe haber sido muy difícil para ellos el no poder, el tener que estar fuera de estos pensamientos que los estaban de alguna manera desviando acerca de lo que era la verdad de Dios, ¿no? Lo que ellos ya Pablo les había dicho, ¿no? Porque seguramente esto se los había repetido. Recuerden que en las sinagogas se leían constantemente las escrituras, todo lo que nosotros vimos de cómo Jesús iba a resucitar y cómo después de que resucitara iba a ser el primogénito de muchos. Todo esto que estuvimos leyendo, que lo trajimos aquí, todo esto se les había dicho. Sin embargo, ellos estaban luchando con un entorno cultural muy fuerte. Y entonces, de alguna manera, Pablo les está diciendo, recuerden que las creencias incorrectas producen pensamientos incorrectos y normas incorrectas que los pueden desviar de la verdad de Dios. Estén alertas, ¿no? Porque entonces va a corromper sus buenas costumbres, ¿no? Dice Pablo precisamente en esta parte, ¿no? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, estas creencias incorrectas nos llevaban a pensar incorrectamente, y cuando se piensa incorrectamente también nuestras normas son incorrectas, ¿no? Y los estaban desviando, corrompiendo sus buenas costumbres. Dice, además, estos pensamientos solo los llevarán a desmotivarse para servir a Dios, ya lo habíamos visto, y también para continuar con una vida apartada o santa. El hecho de que cuando nosotros nos convertimos, sabemos que la palabra santo significa apartado, ¿no? Eso es lo que significa. Es una persona apartada, es una persona que hace las cosas, trata de hacer las cosas correctamente. Sabemos que al 100% no lo lograremos, pero por lo menos tratamos de hacer lo que está, bueno, Dios conoce nuestros corazones y nuestras intenciones, o sea que, pero finalmente, todas estas ideas, como acabamos de ver, es como para que ellos ya no siguieran en esa vida apartada, ¿no? En esa vida santa, digamos, o en ese proceso de santificación, y también los hacían desmotivarse para hacer cualquier tipo de servicio a Dios. O sea, estaba afectando en esos dos sentidos. Finalmente, él les dice, me avergüenzo, porque ustedes ya conocían la verdad y están dudando, por lo que los exhorta a estar alerta y velar, para que el medio en que se desenvuelven no los desvíe y vuelvan a la verdad de Dios. Jesucristo resucitó y habrá resurrección de muertos. Permanecer en Jesús, porque Jesús está con Dios y regresaremos a Él, como ya les acababa de explicar este proceso de sujeción del que acabamos de hablar, ¿no? De que iba a haber algún momento en el que todo va a estar sujeto, pero que tenemos como pámpanos que mantenernos en la vid, que es Jesús, y no desviarnos, y todo este entorno estaba desviándonos, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto terminaríamos, déjenme ver si no puse, ok. Me falta una partecita. Entonces les dice Pablo, entonces ustedes se desvían y todo, y no creen que va a haber resurrección. Les dice entonces que si se vive solo para morir y permanecer muertos, entonces, ok, bebamos, comamos, porque mañana moriremos, ¿verdad? Que es la idea que prevalecía ahí, ya lo vimos, que es un pensamiento, pues, por aquí, hedonista, que imperaba en la región de Corinto.
Entonces dice, si esta vida es todo lo que hay, ¿por qué no hacernos de todo lo que podamos, hacer todo lo que podamos y disfrutar todo lo que podamos, ¿no? Y Pablo estaba citando Isaías, donde Isaías en 22, 13, 14 dice, y he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová, dice Isaías, de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, finalmente, él citando a Isaías, les dice esta parte, ¿verdad? En el versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, vaya, comamos, bebamos, porque mañana moriremos, citando a Elías. Muy bien, entonces está exhortándolos a estar alerta de lo que escuchan para que no se desvíen. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta de estos versículos o alguna duda. ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a pasar entonces a los versículos del 35 al 39, donde Pablo les explica ahora, vuelve otra vez al proceso, ¿no? Si vemos aquí los primeros versículos, Pablo empieza el tema reforzando la resurrección de Jesús, que es que no hay que pensar otra cosa porque es real, ¿no? Luego lo que les digo, en el 12 al 19, las implicaciones de negar la resurrección, que está muy apegada a la 29 a la 34, porque son como argumentos, ¿verdad? Que él puede poner de cómo es posible que piensen eso si hay tanta gente que se esté esforzando de todas las maneras, ¿no? ¿Qué implicaciones tienen? O sea, en fin, ¿no? Luego, aquí la garantía de la resurrección de Jesús es una parte más apegada a la Biblia, a las escrituras, ¿no? Que ya se les había dicho, esta parte de ser primogénito, de las primicias, que ellos conocen muy bien y nosotros desconocemos, ¿no? Esta parte donde decíamos que en una de las fiestas, Jesucristo resucita exactamente un domingo, que es el domingo cuando el sacerdote en los tiempos, mucho tiempo atrás, en el pueblo de Israel, ¿verdad?, recibía la gavilla, las primicias de la cosecha, y las mecía frente a Dios como una ofrenda, y también se ofrendaba un cordero. Eso sucedía ese domingo cada año, y precisamente es el día en que Jesucristo resucita como las primicias. Entonces ellos conocían perfectamente estas fiestas, y es ahí donde a veces nosotros perdemos un poquito la perspectiva de algunas de estas palabras con el desconocimiento de las fiestas, ¿no? Para poder entender más. Pero entonces él aquí hablaba de las primicias, ¿no? Y ellos lo entendían muy bien. Y entonces aquí les habla a ellos de que ahí estaba en las escrituras que esto así era. Entonces eran más de escrituras, ¿no? Y luego en el 24, 28, perdón, cuando explica este proceso paso a paso que acabamos de ver, también es algo que está en las escrituras, que era parte del plan de salvación, ¿no? Y luego regresa al 29, 34, que es más bien como evidencias actuales de la gente que cree, ¿no? Estas son las evidencias actuales de que estamos creyendo, y luego aparte todo lo de las escrituras, como que lo vuelve a manejar. Y luego pasa otra vez a la parte del plan de salvación, con esta explicación del proceso de qué pasaría con sus cuerpos en el momento de la resurrección. Muy bien. Entonces el 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne,
sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Entonces aquí lo que Pablo va a hacer es a explicar el proceso de la transformación del cuerpo. Como aquel pasaje donde Jesús se transforma en frente de algunos de sus apóstoles, ¿verdad? De sus discípulos más cercanos que él elige, y hay un proceso de transformación donde él se llena de luz, una luz maravillosa. Vemos este proceso de transformación, también lo vamos a revisar, de cuando Moisés, después de que sube y está en presencia, esa presencia maravillosa, recibiendo la ley, entonces él también baja con esta parte, ¿no? de luminosidad, de un cuerpo no completamente glorificado. No es el mismo proceso, pero de alguna manera, no es exactamente lo mismo que hay que hablar, pero es una manera de que nosotros podamos tener una idea de cómo será lleno de luz, será blanco, será, etcétera, ¿no? Lo vamos a ver aquí. Muy bien, entonces, Meche, yo lo que quisiera comentarte es que esta parte todavía no la tengo completamente desarrollada, la tengo subrayada en mis libros, pero no la tengo desarrollada en diapositivas. Se presentó el inicio de un programa, unas exposiciones o presentaciones que tuvimos el día de ayer, y bueno, la tengo ahorita por realizar, estoy terminando 20 minutos antes, pudiéramos, si quieres, pasar a preguntas sobre lo revisado o a comentarios, ¿no? Y bueno, Claro. disculpas. Sí, Rosa, adelante. Bueno, vengan los comentarios de lo que acabamos de escuchar, que ha sido muy, muy interesante, como siempre lo es la palabra de Dios, ¿no? Alguien que quiera comentar qué es lo que ha aprendido, alguna pregunta, alguna reflexión sobre esto. Jackie, ¿tú qué dices al respecto? O hermana Luzma, Rosy. Mechita, pues no, pues de mucho aprendizaje. La verdad es bastante todo lo que el Padre nos tiene para enseñar. Ahora sí, todo lo que tiene. Y hablando de lo del milenio, fíjate que una vez yo escuché a un pastor, ¿verdad? Creo que de hecho fue MacArthur, como comentaba Rosalba, que cuando ya estemos viviendo en el milenio, habrá una generación que va a nacer, porque nos vamos a seguir multiplicando en el milenio. Y esa generación no, pues obviamente no vivió lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? En un mundo caído, con luchas, donde tenemos que esforzarnos, tenemos que agarrarnos del Señor. Ahí ellos, pues todo va a ser prácticamente color de rosa, ¿verdad? Entonces ellos difícilmente, ¿verdad? Van a poder entender a lo mejor, no difícilmente, lo dije mal, más bien, como dice el dicho, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? Entonces ellos de alguna manera les va a ser, la verdad no tengo idea cómo, les va a ser a lo mejor más difícil entender, que no sé, no, la verdad no sé cuál sería la palabra ahí, pero sí dice que el enemigo va a volver a ser suelto después al final del milenio, y va a tratar de tentar a esas personas, a las personas, ¿verdad? O tentarnos a nosotros mismos que estemos viviendo, y es ahí donde va a surgir y una situación en la que el Señor pues va a destruir al enemigo ahora sí. Ya no lo va a encerrar, sino que lo va a destruir, y con ellos mismos se va a llevar pues a las personas que hayan hecho pues ese golpe de estado, como dicen, ¿verdad? Y pues bueno, sí, ahora sí que en cuanto a todo lo demás, wow, es mucha información, pero irla procesando poco a poco en nuestro corazón. Yo lo he leído varias veces, pero no cabe duda que hay que estar leyendo, estudiando la palabra, meditando en ella constantemente.
¿no? Y pues muchas gracias, Rosalba, por todo esto. Gracias, muchas gracias, Jackie. Sí, qué hermoso, de veras, recapitular todo, porque cuántas veces hemos leído, por ejemplo, el versículo ese de Juan 15, ¿no? Donde dice que yo soy la vid y ustedes los pámpanos, pero ya cuando lo ves de la manera como lo escuchamos ahorita, pues definitivamente, ¿no? Ahí está hablando Jesús, pero Dios es el labrador y es el que va a recoger la cosecha. Ahí es en donde nos damos cuenta que si vamos y nos metemos a cada versículo y lo vamos reflexionando y lo vamos viviendo, paso a pasito, vamos a entender mucho mejor las escrituras, ¿verdad? Y bueno, en donde en donde comenta Rosalba que Jesús resucita en domingo y que reciben las gavillas y todo, qué importante también es conocer todo esto de lo de las fiestas del pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Porque está totalmente relacionado, cosa que nosotros no conocemos absolutamente nada, ¿no? O sea, sabemos que sí, Él resucitó en domingo, luego ha habido muchas personas que han tenido la inquietud o hemos tenido la inquietud de que si será en sábado cuando hay que reunirse en la iglesia o si será en domingo, pero en domingo lo que yo he escuchado es que fue la resurrección de Jesús y que es por eso que el pueblo cristiano evangélico se reúne los domingos, bueno, también la gente católica se reúne los domingos y entonces por eso es que hay que ir a la palabra para no tener esas inquietudes, ¿no? Porque hay iglesias que estudian todo esto del pueblo hebreo y ellos sí se reúnen los sábados y bueno, pues ahí se levantan polémicas, pero lo más importante es qué es lo que el Señor te revela, qué es lo que siente tu corazón, si tenemos paz o no la tenemos. Lo mismo con lo de la resurrección de los muertos, ¿no? Que si los mormones dicen una cosa, que si uno cree que lo malinterpretan y demás. Bueno, eso es respetar a todas las personas tal como ellos lo están creyendo y qué es lo que yo creo, qué es lo que Dios me dice a través de su Santo Espíritu. Y es por eso que hay que andar en todo esto, en la palabra, y tener oración continua para tener ese enlace, esa unidad, como comenta Rosalba, que es una unidad, es esa conexión, ¿no? De lo que Dios está diciendo a través de su palabra, lo que el Espíritu Santo nos está revelando a través de ello, que nos está ayudando, ¿verdad? El Espíritu Santo constantemente. Y la oración, la búsqueda para conocer a Dios, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con esto, y esto en donde dice que Cristo ya resucitó y sus primicias somos nosotros, y cuando llegue el fin, ese fin, yo siempre lo he visto como el fin, es más, ni lo había pensado, si le soy sincero, ¿no? Entonces ahorita es cuando entregue Él el reino al Padre después de lo que Él ya hizo, ¿verdad? Él ya resucitó y luego somos las primicias y de veras, vuelvo a decir qué importante es estudiar la palabra y pedirle al Espíritu que nos ayude, porque sí es mucha información, pero el Espíritu Santo es nuestro consejero y si nosotros le buscamos a diario en oración, Él nos lo va a revelar, porque como ya sabemos, Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Y es precioso es escuchar la palabra y que nos la expliquen de una manera así como más, como en Chihuahua dicen, más espulgadita, ¿no? Que es más profundo, sí. Muchas gracias, Rosalba. ¿Alguien más que quiera comentar? Liz, Elizabeth. Mira, Perdón. Ay, perdón. No, adelante, por favor, Rosalba.
Sí, por favor. Mira, dice aquí, en la parte que explica MacArthur, dice, durante el milenio no se tolerará ninguna rebelión abierta, pero todavía habrá rebeldía en el corazón de los enemigos de Cristo, debido a que sus enemigos no se someterán a él de buen grado. Tendrá que regirlos con vara de hierro, como dice Apocalipsis 19:15, pero finalmente serán sometidos. Al final de los 1000 años, Satanás será dejado en libertad por un poco de tiempo, lo que llevará a la última rebelión en contra de Dios y de su reino. Después de lo cual, él y todos los que le pertenecen serán desterrados al infierno para sufrir eternamente en el lago de fuego. Entonces, en ese milenio todavía va a haber corazones, ¿verdad? Rebeldía en el corazón de los enemigos de Cristo, pero van a ir siendo sometidos poco a poco porque él va a regir con vara de hierro en esos 1000 años y al final se liberta el enemigo, ¿verdad? Y se termina con él y en ese momento ya se está poniendo él bajo sus pies a todos y está listo para entregar el pueblo a Dios. Y aquí está. Ok, gracias, gracias. Sí, el enemigo se ha exterminado. Adelante, Liz, por favor. Gracias, Rose. Sí, bueno, justamente de lo que habló ahorita Rosalba es de lo que yo iba a mencionar, a comentar algo. Yo en algún momento escuché que alguien decía que que el ser humano es el único animal, digamos, que se destruye a sí mismo, que por voluntad y por gusto se destruye a sí mismo, ¿no? Y ahorita que Rosalba hablaba de esto de la vida, hay que vivir la vida es corta, hay que emborracharnos, comer, etcétera. Y sin Dios, ¿cómo el ser humano mira la vida, ¿no? Como algo que según eso puede ser diversión y gozo y al final es destrucción realmente, nada más. Sin Dios, eso es. El ser humano cree que estamos en este mundo para divertirnos, para pasarla bien, cuando pues solo Dios puede darnos un propósito eterno y divino, ¿no? Más allá de lo que imaginamos. Y pues que el corazón humano es así como lo dice la palabra, engañoso y perverso más que todas las cosas. Y sin Dios, pues se manifiesta claramente, no lo vemos en nuestros días, por supuesto, pero siempre ha sido de esa manera, ¿no? El ser humano destruyéndose y destruyendo todo lo que tiene a su alrededor. Solo Dios nos puede dar ese propósito maravilloso que es pues nuestra salvación y estar en una comunión con el creador de todo. Pues, también puedo mencionar que ha sido mucha información que solamente me lleva a este versículo de la Biblia maravilloso que dice que clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, podemos tener mucho conocimiento tal vez de algunas porciones de la Biblia, pero Dios es el que nos va a revelar conforme también nuestra búsqueda, nuestra necesidad, esa intimidad maravillosa que podemos tener con Él todos los días. En esa búsqueda, yo sé que Dios revela y ha revelado a muchos hombres. Ahora tenemos tanta información a través de los medios, y de repente yo oigo a un pastor, a ver si ahorita me acuerdo del nombre, que me encanta porque habla con mucha sabiduría y sé que es sabiduría que obviamente Dios le ha dado, ¿no? Por esa búsqueda, por esa cercanía con el Padre, con Jesús. Entonces, pues sí, hay muchos misterios, mucha revelación, mucha información, pero Dios nos puede revelar. Dios nos puede revelar todo lo que Él desea, cada uno conforme a su voluntad y conforme a la búsqueda también que tengamos con Él todo el tiempo, ¿no? Todos los días. Así es, Liz, así es, definitivamente. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo, hermana Luzma o Rosy, Rico? Adelante. Sí, Meche, gracias. Gracias. Por la palabra que se nos das.
Yo estaba meditando de nuevo, que lo hemos oído tanto, pero lo hemos visto, lo de la vid verdadera, de lo que dice la vid, que debemos de llevar fruto, que Dios primero nos está limpiando. Eso es, para cada uno, yo creo que es importante. Yo me imagino cómo limpias una plantita y le quitas todo lo que está echado a perder, lo que no es bueno, las ramitas que ya no sirven. Así Dios nos está limpiando cada día, quitando todo lo que ya no sirven, para que llevemos fruto, para estar limpios, porque bueno, la palabra nos limpia, pero nosotros tenemos que estar limpios de todo eso, tomar la palabra y permanecer en Cristo. Y lo que dice ahí, que nosotros solos no podemos. Tenemos que estar agarrados de la vida, bueno, agarrados de Cristo, para que podamos llevar las cosas y la vida correctamente, porque nosotros solo, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no podemos, con nuestras fuerzas no podemos, que debemos permanecer, y lo que no es bueno, pues será tirado, y nosotros también, los que no permanezcamos, serán arrancados y tirados al fuego. Y eso es para todos. Si no guardamos los mandamientos, primero con amor, y lo que decía Rosalba, el que ama a Jesús será amado por Dios, solo guardando su palabra. Eso es muy importante que lo meditemos, y lo hemos oído muchas veces, y a lo mejor nosotros mismos lo repetimos, pero después al final de lo que dice, que si permanecemos, le podemos pedir todo lo que querramos y será hecho. Eso es muy importante también, meditarlo, pedirle todo lo que queramos si permanecemos en él, ¿verdad? Y será hecho. Y también habló algo aparte de que, algo mencionó de que ya estamos en principio de dolores, y también lo hemos oído muchas veces. Mucha gente te pregunta, oye, pero ¿desde cuándo dicen que estamos en principio de dolores? Y seguimos en principio de dolores. Recordemos que los tiempos de Dios son unos y nuestros tiempos son otros, pero de que estamos en principio de dolores, ya estamos. También hablaba de que ya al final, de que no se dejen que no nos dejemos de engañar por lo que dicen las personas, porque sí hay muchas personas que hablan mucho y te convencen, y a veces hasta lo crees. Dices, chispas, sí es cierto lo que está diciendo. Pero el enemigo está disfrazando las palabras, el enemigo está disfrazando las cosas. Por eso a veces, si no estamos firmes, a veces creemos en otras doctrinas, a veces creemos en otras cosas de lo que nos está diciendo de lo que están disfrazando la palabra, pero es el enemigo el que viene a meterse, obviamente. ¿Sí? También que pues que pensemos bien de lo que es correcto. Como decía Pablo, pues si no creemos en la resurrección, pues hagamos lo que querramos, ¿verdad? Pues beban, coman y hagan lo que quieran, así que no creen. Por eso es importante no desviarnos de la palabra, de creer que sí hay una resurrección, de que Jesús se sacrificó por nosotros. Eso es muy importante. Gracias, Meche. Gracias a ti, Rosy. Ahorita que estás comentando eso, es definitivamente, o sea, todo requiere un sacrificio. Cristo se sacrificó por nosotros. El apóstol Pablo lo habla varias ocasiones, que era un verdadero sacrificio, ¿verdad? O sea, cómo él tenía que trabajar para poder atraer a los demás al conocimiento de la palabra. Estuvo encarcelado, o sea, era un sacrificio. Entonces nosotros también tenemos que sacrificar nuestra carne. ¿Para qué? Para ir en ese camino de santidad que Él es el que nos pide, ¿verdad? Para agradarle a Él, para que suba un olor fragante de parte de nosotros para Él, para ofrecerle con esos sacrificios que cuando lo logramos es como entregarle una corona a los pies de Jesucristo. Es como cuando decimos que vamos de gloria en gloria, que si podemos hacer ciertas cosas y nos cuesta y luego lo logramos, eso es una victoria, ¿verdad? Y es como ofrecerle
a Cristo ese sacrificio, ¿no? Entonces, el sacrificio siempre está, pero es para bien, para bendición y también para como una exhortación, ¿verdad? Porque Pablo exhortaba y exhortaba y exhortaba, y qué tremendo trabajo tuvo el apóstol, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Rosy. ¿Alguien más que quiera comentar? Hermana Luzma, ¿gusta comentar algo? Sí, mi hermana. Tengo una pregunta, mi hermana. La hermana hablaba de que hay un milenio entre Cristo cuando ya resucitó o cuando todo termina, cuando todo ya está sujeto a los pies de Dios, cuando el Señor va a entregar todo al Padre, ¿no? Habla de que termina todo ahí y lo último que vence pues es la muerte. Pero yo tengo entendido, mi hermana, no sé si esté mal, que después de esto, bueno, se supone que si venció la muerte hay una eternidad, ¿no? Y ya todo dice que las potencias, todo está sujeto a sus pies. Y yo tengo una pregunta, porque yo entiendo que después de esos 1000 años de este milenio, Satanás va a ser soltado otra vez. Porque ahorita está atado, en esos 1000 años va a estar atado. Yo es lo que entiendo, ¿no? Que va a estar atado, pero que después de esos 1000 años va a ser soltado. ¿Sí va a ser soltado? ¿O en esos 1000 años nada va a estar sujeto, nada más en esos 1000 años van a estar sujetos a la autoridad de Dios, mi hermana? Esa es mi pregunta. Adelante, Rosalba. Bueno, pues, básicamente es el que teníamos. Mira, durante el milenio Jesús va a estar aquí reinando con vara de hierro, decíamos, ¿no? Va a estar reinando, pero aquí lo importante es que todavía no han sido quitados completamente, todavía no va, los corazones, dice aquí, va a haber rebeldía en el corazón de los enemigos de Cristo, o sea, todavía no va a estar todo hecho, todavía el enemigo va a estar teniendo algún poder sobre algunas personas, y entonces la evangelización va a continuar, se va a seguir evangelizando, pero él va a lograr ir poniendo bajo sus pies a todos los enemigos. Y el último, al terminar esos 1000 años, al final de esos 1000 años, entonces será el último de ellos que será erradicado, quitado o sometido, será la muerte. Entonces, en ese momento es cuando se quita completamente lo que viene siendo la corrupción del mundo, la corrupción, ya no va a haber corazones que todavía sean rebeldes, sino que ya todo se ha controlado. Sin embargo, como bien dices, y lo dicen las Escrituras, por alguna razón en el plan de salvación se vuelve a soltar a Satanás, dice al final de los 1000 años, al final de los 1000 años, Satanás será dejado en libertad por un poco de tiempo, no especifica cuánto, ¿ok? Lo que llevará a la última rebelión en contra de Dios y de su reino. Esto será la última rebelión cuando Satanás se suelta, que va a haber contra Dios y su reino. Después de lo cual él y todos los que le pertenecen serán desterrados al infierno ya perpetuamente. Ya no tendrán ningún poder y van a estar desterrados, ¿verdad? Y van a sufrir eternamente en el lago de fuego. Entonces, ¿por qué tiene que volver a surgir Satanás? No lo sabemos. Habíamos dicho que hay muchos misterios que no están siendo todavía revelados y que, bueno, estamos bajo la soberanía de Dios. Él es el que marca todo, ha marcado los tiempos, ha marcado los momentos. Él no se equivoca, por alguna razón lo está haciendo y nosotros no lo conocemos, ¿no? Así que eso es lo que va a suceder, pero una vez que esto suceda, que él ya sea Satanás y todos los que le pertenecen sean mandados al lago de fuego, en ese momento ya sujetó él todas las cosas, la tierra, ¿verdad? Y al hombre, que fueron entregadas a través de Adán, ¿verdad? En ese momento ya se sujeta todo a él, y entonces en ese momento es como si él se lo llevara al Señor. Entonces él se sujeta al Padre y se vive ya eternamente en su presencia. No sé si eso conteste su pregunta. Sí, claro que sí, mi hermana, me quedó claro. Muchísimas gracias, le agradezco. De nada. Gracias, Rosalba. Gracias, Luzma. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta?
Verito Ochoa, o Mili, o Mari. Bueno, entonces para terminar, Liz, te pido si nos despides en oración, mi preciosa. Sí, claro que sí. Gracias. Señor, muchísimas gracias te damos por tu bendita palabra, Señor, que siempre es alimento. Gracias, Señor, porque estás abriendo nuestro entendimiento de alguna manera, Señor. Yo sé que hay muchísimos misterios y muchas cosas en tu palabra, Señor, y que lo que tú nos revelas, Señor, es pues justamente lo que estamos necesitando, Señor. Ayúdanos a asimilarlo, a que sean abiertos nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, para tomar tu palabra, Señor, cada porción que que tú nos das, Señor, para que quede grabada en nuestros corazones y para que también se haga vida en nuestra vida, Señor, que eso es lo que tú quieres. Tú quieres, Señor, vidas con propósito, vidas dedicadas a ti, vidas que te busquen, Señor, corazones que clamen por tu presencia, Señor. Y eso es lo que estamos haciendo, mi Dios. Tú has puesto hambre y sed en nosotros y te damos tantas gracias, Señor, por el alimento que siempre nos das. Señor, yo sé que tú nos revelarás, Señor, que en esa cercanía, que en esa intimidad que tenemos contigo, Señor, todos los días, cada una de nosotras, Señor, cada uno de nosotros, tú nos darás lo que cada una necesita, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Tú eres bueno, tú eres fiel y tú eres justo, Señor, y sabes cuál es el anhelo profundo de nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque nos tienes bajo tus benditas alas, seguras, tranquilas, confiadas, Señor. Muchísimas gracias, mi Dios. Muchísimas gracias por ser ese Padre maravilloso que nos toma de la mano y nos lleva por este camino de luz maravilloso que es tu palabra. Gracias te damos, mi Dios, por todo el alimento que siempre nos das, por este precioso grupo de estudio bíblico, Señor, porque justamente, Señor, es por ti y es para ti, mi Señor. También sabemos que en ellos salimos muy, muy bendecidas, Señor, porque pues es justo lo que necesitamos, mi Dios, lo que tú nos estás revelando todos los martes. Mi Dios, gracias. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los integrantes, Señor, de este grupo. Muchísimas gracias, Señor, porque tú dispones no nada más el tiempo, Señor, sino nuestro corazón para venir a buscarte, Señor, porque te buscamos de verdad, Señor, en espíritu y en verdad. Mil gracias te damos, mi Dios. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, bendice su día y el resto de sus semanas, Señor, y quede siempre grabada tu bendita palabra en nuestros corazones. Te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.